Queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por estar conmigo el día de hoy en el episodio número 53. Estoy muy emocionado de llegar a este número de episodio. Hoy damos inicio a la segunda temporada de el podcast Semillas de Fe. Soy Osmar Cetino, pastor de la Iglesia Familia de Dios, y aquí estamos en el podcast Semillas de Fe, trayendo una palabra que te ayude a poder vivir tu mejor versión cada día a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estoy muy emocionado porque me acompaña Mónica José. Mónica, gracias por estar conmigo el día de hoy. Y gracias por aceptar la invitación. Me siento honrada, agradecida de estar contigo y con todas las personas que te siguen y escuchan lo que Dios te ha dado. Amén. Gracias. De verdad que es un honor para nosotros tenerle. Sabe que mi esposa y yo la queremos mucho y que es una enorme bendición estar acá con usted. Gracias. Hoy, queridos amigos, queremos dialogar con Mónica un tema que sé que les va a edificar mucho. Y la razón por la que quiero tocarlo, Mónica, es porque hay mucha gente que, al igual que yo, en algún momento de mi vida no tenía claro para qué había nacido. Y creo que una de las cuestiones, diría yo, tal vez más complejas en la vida es vivir y no saber para qué uno fue creado. Y especialmente hoy quiero que hablemos un poquito acerca de yo no sabía que Dios podía usarme. Y la verdad que me identifico mucho con esto, porque yo en algún tiempo de mi vida no tenía ni idea que el Señor podía usar mi vida para su propósito. Así es que hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. Yo quisiera preguntarle, ¿considera usted que en pleno siglo XXI, con la tecnología tan avanzada como la tenemos el día de hoy, ¿considera usted que hay un porcentaje elevado, tal vez en la población, de hombres o mujeres que no tienen claro para qué han nacido? Osmar, yo pienso que más que horrible es vivir sin saber para qué nació. Creo que lo más horrible o lo peor que te puede pasar es morirte sin saber para qué naciste. Porque el final realmente marca qué tanto supiste o qué tanto viviste para lo que naciste. Pero como las Escrituras nos dicen en Filipenses que Dios termina la obra hasta que la perfecciona, creo que yo no voy a llegar a saber para qué nací, pero Dios sí sabe para qué yo nací. Porque dice que antes de que naciera, antes de que yo existiera, dice en Jeremías, ya el Señor lo había llamado antes de que existiera, o sea, antes de la eternidad, o la eternidad pasada podría ser, ya Dios tenía establecido o tiene establecido para qué yo voy a salir. Juan 16:28 dice, salí del Padre. El Padre me envió a este mundo, mas ahora dejo el mundo y regreso al Padre. Cuando tú sabes de dónde sales, sabes a dónde vas a regresar. Cierto. Pero cuando sales, tienes que tener marcado, ya Dios te marcó para qué veniste a este mundo. Y no vas a regresar hasta que digas, consumado es. Sí, y ahorita que usted decía eso me hace recordar que el Señor dice, la Escritura dice, más Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo creo, amigos, que Dios es muy intencional. Sí. Dios nos da la vida como un regalo. Me encanta verlo de esta forma. Mónica, no sé si comparte la idea, pero el regalo que Dios nos da a nosotros es la vida, y la manera en que nosotros la vivimos puede llegar a convertirse en nuestro regalo hacia Dios. La manera en que desarrollamos nuestra vida, nuestros talentos para Él. Y la razón por la que lo preguntaba es porque yo sé que usted igual viaja predicando la palabra del Señor, y yo encuentro a muchas personas, yo encuentro a mucha gente en una crisis existencial, donde
tal vez no se sabe ni siquiera cuál es el siguiente paso que se va a dar, partiendo del hecho que entendemos que nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar mañana, sino a través de la fe creemos que días buenos vendrán, ¿verdad? Aunque sabemos que el mundo no apunta hacia un panorama muy bueno. Sin embargo, para aquellos que tememos a Dios, el sol de justicia, dice la Biblia, que nacerá. Y hablando de esto, yo quisiera leer algo de la escritura que, no sé, me bendice mucho. Quisiera leer unos versos de la Biblia hablando de Gedeón, que es de quien quisiera que dialoguemos un poquito el día de hoy. Dice Jueces capítulo 6, verso número 11. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y no sé, pero me gusta imaginarme la escena. Que me imagino que se levanta Gedeón y le dice: sí, qué bonito, ¿no? Ahora tú dices que Dios está conmigo. Y la respuesta que le da es maravillosa. Dice, sorprendente, diría yo. Dice, entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Pareciera ser, si vamos por partes, si seguimos el orden cronológico de la escritura, él no estaba guardando el trigo pensando en ahorrar o para tener provisión en sí para mañana. Había algo que lo estaba motivando a él a esconder el trigo: el miedo, la incertidumbre, no sé qué momento me van a venir a atacar. ¿Qué opinión le merece a usted primero la actitud que Gedeón está teniendo y cómo tal vez podríamos identificarnos con él? A mí me gustó mucho esta idea y esta historia me apasionó, sinceramente. Me impacta cómo Gedeón, primero a mí se me aparece el ángel de Jehová y a mí me da un infarto. Ahí literalmente se le apareció. Ese hombre no estaba orando, no estaba ayunando, no estaba en una iglesia, no estaba en nada. Él estaba cuidando lo único que le quedaba. Sí. Porque tenía miedo que los madianitas se lo quitaran. Y así somos nosotros, que tenemos, que no me van a quitar mi casa, que no me van a quitar el ministerio, que no me quiten la iglesia, que no me quiten mi carro, que no me quiten lo único que tengo, porque estaban viviendo tiempos de opresión, tiempos de hambre, tiempos de escasez, y la tendencia siempre es guardar lo único que me queda, porque tengo miedo de que me lo quiten. Entonces, cuando se le aparece, porque dice, y vino, o sea que no estaba. No estaba. Y vino el ángel de Jehová, que si entramos a quién era el ángel de Jehová, ya sabemos que es Cristo, el ángel de Jehová. Así es. Entonces, se le aparece y le dice, guerrero, en tu versión dice varón. Sin embargo, en la versión Reina Valera dice guerrero y valiente. Entonces, él no se asustó de que le dijeran eso. Ya después se ve, pero como que no entra en conciencia, sino que le dijo, tú estás con nosotros, Dios está conmigo, pero si estuviera conmigo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué le pasó esto? Y eso es lo que normalmente nosotros nos preguntamos. Si Dios está conmigo, ¿por qué me chocaron? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué este diagnóstico? ¿Por qué mi marido me dejó? Si Dios está conmigo. Entonces, como que olvidamos que el temor, porque él tenía un miedo. Sí, claro. ¿Verdad? Él tenía temor. Que hasta cierto punto tal vez es natural, ¿no? Por la situación que vivía. Exacto. Él tenía un temor real por algo irreal. Porque tenía miedo de que Dios me abandonó, porque parece que Dios nos ha abandonado, lo dice la historia. Sí. Parece el abandono, ese sentimiento es real. Sí. Me abandonaron, las evidencias que perdimos esto, perdimos lo otro, se murió gente, estamos viviendo tiempos tan complicados y tengo temor real por algo irreal, porque
el miedo me hace olvidarme que Dios está conmigo. Increíble. De hecho, en los tiempos de la pandemia, cuando que recién apenas vamos saliendo, somos una generación post-pandemia que Dios todavía nos dejó. Yo el otro día le decía a la iglesia, si Dios todavía nos dejó en la tierra después de esta pandemia es porque Él nos ha dado la habilidad para ganar esta última generación. Y si no nos toca estar todavía y nos toca partir y Cristo no ha venido porque nadie conoce el día y la hora, al menos podamos dejarle un legado a nuestros hijos, nuestros nietos y pasarle la estafeta de fe y que puedan continuar. Pero en el tiempo de la pandemia, yo recuerdo haber estado viendo un noticiero un día y un doctor estaba dándole algunos consejos a la gente y él, y lo digo por lo que usted mencionaba, ese miedo real que tenía, que incluso decían que cuando el miedo se apoderaba en alguien, las defensas, ¿verdad?, de alguna manera empezaban a bajarse en la gente, cuando la gente se estresaba. Sí. Entonces, podemos ver cómo el miedo puede llegar a ser un paralizador, incluso de no permitirnos hacer aquello para lo que Dios nos puso aquí en la tierra. Claro. Se me viene a la idea, no sé, qué miedo podría venir a su mente, pero mucha gente a veces no logra ir más allá porque tienen miedo tal vez al qué dirán. No sé qué, algún miedo que se le pueda venir a la mente a usted, pero el miedo a qué dirán, creo que muchas veces yo he visto que paraliza a mucha gente. Tal vez es una madre soltera que Dios la llama para poder hacer un trabajo y de repente el tener la ausencia de una autoridad, por así decirlo, de un esposo, la detiene. O un pastor que Dios lo llama al ministerio, pero que ve que no tiene recursos suficientes y cree que eso le puede ser algo que le impida lanzar la idea o la visión que Dios le está dando cuando Dios nos ha prometido. Yo recuerdo, Mónica, y no sé si recuerda otra escritura, pero cuando el ángel se le aparece, por ejemplo, a María, le dice, no temas. O sea que como que Dios nos quiere dejar en claro que no tengamos miedo. Así es. La Biblia registra 365 veces no temas. Si tú las cuentas, vas a llegar 365 veces y son 365 días que tiene el año. O sea, cada día hay un no temas. Porque si algo nos paraliza, como tú lo dices, que nos impide seguir adelante, es el miedo. Cierto. El miedo, como lo dices, a que dirán, el miedo a fracasar. Sí, cierto. El miedo a no hacer las cosas bien. ¿Sabes algo? Ese miedo a fracasar es porque no nos damos el permiso de fracasar. Sí. Puedo fracasar, no importa. Puede que esto no vaya a funcionar, pero no importa. Si tú no te arriesgas, no vas a lograr nada. Pero si no te arriesgas porque tienes miedo a fracasar, entonces ni siquiera vas a hacer eso. No vas a intentar, no vas a arriesgarte. Lo que ayer estuvimos hablando, ¿te recuerdas? De que los 4 hombres que llevaban al paralítico, ellos no intentaron llevar a su amigo. Ellos hicieron todo lo posible por llevar a su amigo. Sí. Ellos estaban totalmente, ¿cómo fue la palabra que te dije que dije? Intentar y estar determinados. Sí. El intento y la determinación. Cuando tú solo intentas y fracasas, ya no sigues porque tienes miedo a volver a fracasar. Pero cuando tú estás determinado, no importa si fracasas, lo vuelves a hacer. La determinación le da esa convicción para poder mantenerse sobre la marcha. Yo creo que la determinación elimina el temor. Definitivamente. Muy buen punto. Imagine, yo sé que hay mujeres que nos están viendo y que, de hecho, semanalmente tenemos contacto con decenas de personas a través de Messenger, cientos de personas, y algo he notado yo. Hay corazones llenos de sueños, corazones llenos de anhelos, porque es que la misma Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Yo siempre digo que hay un
yo ideal dentro de nosotros que fue puesto por Dios, porque el hombre nació en un lugar de perfección, el Edén era un lugar de perfección. Hay un yo ideal dentro de nosotros que a la larga no es tan malo. Ese sentimiento de frustración cuando algo no nos sale no es más que ese pensamiento puesto por Dios de decir, hey, tú puedes dar más, o sea, tú puedes hacer mejores cosas de las que estás haciendo hoy. Hay una mujer que tal vez nos está viendo en este momento, que siente que no más, que ya no puede más, que tal vez ha emprendido, plantó un negocio, no le salió. Encima de eso tiene reportes de sus hijos adolescentes en la escuela que no les está yendo bien. ¿Qué consejo le daría usted a esa mujer que dice, no más, o sea, mi vida hasta aquí llegó, planté un negocio, no funcionó? Agarré un trabajo en una empresa, tampoco funcionó. Ahora mis hijos, tengo malos reportes de ellos en la escuela. Ella siente que no da más, está al borde. Si usted tuviera esa mujer frente a usted, que de hecho está allí, ¿qué consejo usted le daría para que ella pueda volver a recobrar fuerzas? Yo creo que si retomamos la historia de Gedeón no se conoce realmente cómo era Gedeón antes. No se sabe. Porque hasta ahí aparece. Ahí aparece. Él aparece en el verso 11 del capítulo 6 de Jueces. Pero cuando tú me estabas haciendo esa pregunta, me estabas hablando de esa mujer que quizás hoy nos estás escuchando o nos estás viendo, yo puedo ver a Gedeón y cómo Dios, el ángel de Jehová, le dijo: guerrero valiente, yo estoy contigo, Dios está contigo. Y en ese momento Gedeón contestó: si estuviera Dios, realmente no hubiera pasado esto, no hubiera pasado lo otro. Y quizás tú ahí en tu casa eres esa mujer que está preguntándose: ya no vuelvo a hacer nada porque he fracasado, porque ¿dónde estaba Dios cuando empecé el negocio? ¿Dónde estaba Dios cuando me violaron? ¿Dónde estaba Dios cuando mi esposo se fue? Porque si él hubiera estado ahí, no me hubiera pasado esto. Y se detienen, y el sentir que Dios no está es como te dije anterior, es un sentimiento real por algo irreal, porque Dios siempre ha estado ahí. Él no solamente llegó, Él siempre ha estado ahí. Y me viene a mi mente Primera de Corintios, capítulo 1, verso 29 verso 26 al 29. Y te lo voy a leer porque es importante que sepas que Dios siempre ha estado contigo. Y cuando le dijo: levántate y esfuérzate, Dios le dijo a Josué: levántate y esfuérzate porque yo estoy contigo. Fíjate bien, Osmar, y tú también en tu casa o donde quiera que estés. Dios nunca le dijo: tú eres fuerte, tú puedes. Nunca quiso empoderarlo, nunca quiso que él se sintiera que él podía. Yo no quiero que llegues al punto en que creas en ti. No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro. Que creas en que tú puedes. Yo, si me estás preguntando qué le aconsejaría yo, no es empoderarte para que lo vuelvas a hacer y que creas en ti, sino que recordarte que no es necesario que creas en ti, sino que creas en Dios. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Gedeón: yo estoy contigo, y con eso es suficiente para que empieces el negocio, para que te levantes del fracaso, para que te levantes de cualquier situación adversa que te tiene desanimado o desanimada, porque no te voy a dar a ti. Dios nunca le dijo: cree en ti y en lo que tú puedes hacer, sino que cree en mí, en lo que yo puedo hacer contigo, porque en tu debilidad y en tu fracaso Dios te va a fortalecer, porque el fuerte es Él, no yo. Definitivamente. Amén. Entonces el verso de 1 Corintios dice así: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que lo que se creen sabios entiendan que no saben nada.
Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Y así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. ¿Por qué leerte esto? Porque Dios, de lo débil, de lo que es nada, Dios se va a glorificar. Amén. Tu fortaleza no es que tú creas que puedes. Tu fortaleza es que creas que Dios sí puede. Amén. Porque el que puede es Él. Definitivamente. ¿Y saben por qué planteaba esta pregunta, amigos, a Mónica? Es porque, por favor, no quiero sonar amarillista, pero vivimos en una generación donde yo creo en que Dios usa a una mujer, usa a un hombre para la gloria de su nombre mismo. Pero estamos teniendo una epidemia de personas empoderadas que al final creen más en ellos que en Dios. Claro. Y yo veo congresos todo el tiempo de mujeres empoderadísimas, pero que no... Que el poder yace en lo que creen que pueden llegar a hacer y no a través de quién lo podemos lograr. Exacto. Es a través de Cristo que nosotros podemos hacer las cosas. Entonces, mujer que estás ahí, creo que el consejo para ti ha sido justamente ese. Si sientes que ya no puedes, que estás a punto de colgar la toalla, como comúnmente se dice, no olvides que Dios está contigo, que Él ha prometido no dejarte y ha prometido estar siempre allí a tu lado. Me llama la atención lo que mencionaba al principio, cuando dice el ángel de Jehová vino. Entonces, la presencia de Dios se va a hacer real a nosotros, y no en el momento en que queremos, sino en el momento en que lo necesitamos y Dios considera preciso revelarse, manifestarse. Ahí se le reveló. Exactamente. Porque siempre estuvo con Él. Exacto. Pero se le mostró. Él no lo podía ver. No. O sea que a veces cuando estamos en el valle de sombra de muerte, en el túnel de oscuridad, nos sentimos solos, pero Él está allí. Ahí está. Y que no se manifieste no significa que no está. Exacto. Él ha prometido no dejarnos. Y quiero hacer una pregunta, Mónica, porque sé que tiene años viajando, ministrando. Y hoy yo siento que muchas mujeres van a ser bendecidas a través de esta palabra que está saliendo para ustedes. Y es lo siguiente. Hay mujeres que nos están viendo, jóvenes, jovencitas con un llamado en el canto, con muchos talentos, y que de pronto, por el hecho de ser mujeres, no se sienten aptas, no se sienten capacitadas o no se sienten que tienen el apoyo necesario para poder desarrollar su ministerio, su llamado. ¿Qué consejo le daría a esa jovencita de 18 años que está ahí escuchando y que en su corazón está la llama y que pasa tiempo en la palabra, que se deleita en ella, que cuando la lee Dios habla a su corazón y que siente que tiene un llamado para compartir las buenas nuevas, que al final creo que todos tenemos el llamado a compartir las buenas nuevas, pero hablemos de un caso específico de esta joven que Dios ha puesto esa llama en su corazón de pregonar el evangelio. Pero no se está encontrando con las oportunidades para poder hacerlo. ¿Qué consejo usted le daría a esta joven para que ella pueda ir adelante con el sueño de Dios en el corazón de ella de compartir su palabra? Yo estoy convencida de que si Dios te llamó y Dios desde antes de que nacieras, aún en la eternidad, no había ni siquiera existido Génesis 1, cuando dice la Escritura, y en el principio Dios, no se había escrito esto, ya Dios te tenía en su mente.
Y si tú estás en la mente de Dios y hay un fuego que consume tus venas, hay un fuego que consume tus huesos, vas a tener el tiempo para esperar el tiempo para surgir. Interesante eso, esperar el tiempo para esperar el tiempo. Sí, es que lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, hubo una chica que Dios le dijo a través de una profeta que iba a ir a las naciones a predicar. Y ese día ella le dijo, adiós mami, adiós papi, y preparó sus maletas y se fue al aeropuerto. A lo loco. Literalmente. Entonces, sí hay un llamado. Todos tenemos un llamado. Porque si saliste del Padre y veniste a este mundo, hay algo que tú veniste a hacer. Definitivo. No veniste por un ups, no veniste porque, ay, mi mamá y mi papá metieron la pata, o porque se le escapó al Señor y me mandó. No, todos tenemos una misión. Cierto. Todos tenemos un llamado. Quizás tú quieres un llamado de púlpito y no es ese tu llamado. Sí. Tu llamado es al vecindario de tu casa. No importa el tamaño del llamado. Lo más importante es que Cristo te llamó en la cruz del Calvario y perdonó tu pecado. Si algo puede arder en nuestras venas es la misericordia que Dios tuvo de haber enviado a su único hijo para salvarme, perdonarme. Ese es el mejor llamado. Yo tengo como ese principio en mi vida. No importa si tú ya no me invitas a predicar, no importa si yo ya no viajo, no importa si nadie me quiere escuchar, porque tener algo que dar es importante, pero que te inviten para darlo es importante. Sí. Pero si no te llaman, igual lo que arde dentro de mis venas es su palabra. Amén. Acuérdate cuando Jesús iba con los discípulos, cuando iban a Emaús, y Jesús les iba citando las escrituras. Cierto. Y cuando se sentaron y Jesús se desapareció, lo primero que se preguntaron entre ellos, ¿qué? ¿No te ardía tu corazón mientras no te ardía nuestro corazón mientras abría las escrituras? Uh-huh. Si lo que te debe de arder tu corazón, ese fuego, no es por ir a predicar, no es por ser pastor o pastora o ser una ministra o viajar a las naciones. Lo que debe de arder dentro de ti es cuando las escrituras se abren delante de tus ojos. Amén. Ahí es el principio. Ahora, si te lleva, es otra cosa. Si te lleva a las naciones o te hace un llamado grande o qué sé yo. Si yo creo que lo que debe de arder dentro de mí no es el llamado a ir a las naciones, sino que debe de arder cada vez que abro las escrituras y escucho su voz leída. Amén. Escucho su voz predicada, escucho su voz cantada, escucho su voz meditada. Está en la Biblia. La gente dice, hermana, yo no oigo la voz de Dios porque no lees la Biblia. Porque si leyeras la Biblia, la escucharías leída, la escucharías hablada, la escucharías meditada, cierto, la escucharías predicada. Yo te oigo predicar y estoy oyendo la voz de Dios porque estás hablando la voz de Dios. Amén. Y arde mi corazón. Que Amén. no arda tu corazón por ir y hacer, que arda tu corazón cuando Él te habla. En conclusión, entonces podemos decir que técnicamente, a pesar del llamado que Dios puede tener para ti, joven, creo yo que es importante, basado en las palabras que Pastora Mónica nos está compartiendo, el hecho de permanecer en la presencia del Señor. Es decir, no te desesperes, no trates de correr, no trates de acelerar, porque yo encuentro que a veces las personas quieren acelerar el llamado, como lo que contaba de esa joven que recibe la palabra por Dios, y tal vez la palabra sí era de parte de Dios, pero el acelerarse y el querer salir corriendo. Yo me acuerdo en el 92, tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo, y en esa ocasión se me dijo el ministerio que el Señor estaba poniendo en mis manos. Y mi tío, que era un hombre sabio, me acuerdo que nos estábamos tomando un licuado y de papaya con piña, jamás lo voy a olvidar. Qué rico. Y él me dijo, mira, Dios te dio una palabra, ¿verdad? Le dije, sí. Y me dijo,
eso no significa, me dijo, que ya mañana se va a cumplir. Me dijo, lo que tienes que hacer es disciplinarte y trabajar muy fuerte, capacitarte, me dijo, para el llamado que el Señor ya te hizo. La promesa ya está ahí, me dijo. Claro. Lo que tienes que hacer ahora es prepararte. Y escuchándole, meditaba en, esa joven no tiene que correr, no tiene que acelerar nada, no tiene que buscar, simplemente tiene que estar ahí. En otras palabras, amar más estar con Él que lo que Él le puede dar. Claro. Creo que de ahí podemos partir. Y hay una pregunta más que quería hacerle. Tiene años haciendo esto y de hecho a nosotros nos bendice mucho. Nos encanta sentarnos y escuchar la palabra que el Señor ha puesto en su corazón, en sus labios. ¿Qué le diría, Mónica, a esa mujer o a ese joven que está ahí escuchando en cualquier ámbito de la vida? Pero me gustaría tal vez dirigirlo un poco al ámbito ministerial. ¿Qué le gustaría a usted haber sabido cuando usted inició en su caminar con el Señor, cuando el Señor la llama al ministerio? ¿Qué le hubiese gustado haber sabido? Algo que usted ahora sabe, pero que en ese momento tal vez no lo sabía. ¿Qué hubiera sido ese algo? Ay, Osmar, tú me haces cada pregunta que yo siento que voy a dar media hora de una enseñanza con eso. Pero te voy a contestar tu pregunta, pero si no antes recordarles a ti y a mí, me recuerdo también de esto, de que antes de que David se sentara en un trono, se sentó en una piedra. David fue llamado cuando estaba en el campo cuidando ovejas. Así es. Él pastoreaba. Y cuando lo ungió Samuel y le dijo, serás el rey, él no se quitó la capa de pastor. Él no se quiso poner la capa de rey. Él siguió pastoreando. Él siguió cuidando ovejas. Él siguió preparándose. Y de hecho fue a los pies de Saúl donde aprendió cómo ser rey. Lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Aprendió a ser formado. Cuando Saúl lo persiguió y lo quiso matar, ahí fue formado. Y ahí me viene a mí el recordarme que la obra que Dios empezó en David, la terminó hasta perfeccionarla. Él no se sentó en el trono cuando le dijo que iba a ser rey. Él se sentó en la misma piedra cuando le dijo que iba a ser rey. Así es. Contestando a esta pregunta, pero respondiendo a tu última pregunta, ¿qué hubiera querido yo saber cuando se inició el ministerio, cuando Dios me llamó? Y me viene a la escritura 2 de Corintios, capítulo 12, verso 8, y dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Wow. Yo hubiera querido saber eso, porque quería saber mucho para enseñar y que la gente se apantallara por lo que yo enseñaba. Pero nunca me entretuve que mi herramienta más importante, que lo más importante para mí era que mi amor es todo lo que necesitas. Saber que es amada por Él. Amada. Y dice, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Hubiera querido que alguien me dijera, no puedes. Hubiera querido que alguien me dijera, eres débil, porque yo me sentía la mamá de los pollitos. Yo me sentía que sí podía. Yo me sentía que era muy topada, y cuando yo oía a esas mujeres y esos hombres empoderándome, esa soy yo, ahora sí puedo predicar. No, yo hubiera querido que me enseñaran este pasaje. Wow. Y dice, así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. En tu debilidad va a estar la fuerza. Eso Amén. Hubiera querido saber yo. Y me alegro también de las debilidades, alegrarme de ser débil. No quejarme porque no sé. No quejarme porque no puedo, sino alegrarme en que mi debilidad va a ser la grada donde Dios va a poner sus pies. Amén. Entonces dice, los insultos
las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Aleluya. Eso hubiera querido saber. Wow, qué hermoso. Nadie me lo enseñó, Osmar, nadie. Todos los púlpitos están llenos de gente que quiere engrandecer al oyente y por eso nos le levantan. Y si se levantan porque son fuertes, se caen y terminan como terminó Gedeón. Sí, porque no hay un fundamento sólido sobre el cual uno pueda pararse y que al final es Jesús ese cimiento sólido. Qué hermoso, de verdad que me enriquece esta charla y pudiéramos pasar mucho tiempo acá dialogando, pero hay un par de preguntas más que me gustaría hacer, Mónica, y es, ¿cuál cree que es el recurso más valuable o cuáles son los recursos más valuables que usted siente que ha tenido en este trayecto de fe? Creo que la herramienta, podría decir, invaluable que Dios me ha provisto para poder caminar es su palabra. No hay otra. Amén. Porque en su palabra es la guía segura. Definitivamente. Su presencia es la garantía de una victoria, pero su palabra es la guía segura, no falla. Amén. Y con ella estoy segura, porque la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Amén. Gracias por esa respuesta. Quiero cerrar el día de hoy, amigos. Hemos tenido un tiempo muy maravilloso y Mónica, hay algo a lo que me gusta llamarle las 3 grandes verdades y tiene que ver con una situación hipotética. He visto sus prédicas en YouTube y hemos disfrutado la palabra que el Señor ha puesto en su vida para compartir. Pero voy a llevarla a una situación hipotética. Tal vez nunca le han hecho esta pregunta o tal vez ya se la han hecho, pero quiero terminar el día de hoy. Si Mónica José, este es su último día sobre la faz de la tierra, no quedan videos de Mónica José para que sus hijos puedan volver a recordar a mamá a través de esa palabra que el Señor ha puesto en usted. No hay videos ni audios para que sus nietos puedan decir, es la abuela dándonos una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra que nos ayude a vivir en el arrepentimiento continuo y agradar a Dios. No existe nada de eso en esta situación hipotética a la cual la voy a transportar. ¿Qué consejos le daría usted a sus hijas, a sus hijos, a sus amigos cercanos, esa gente íntima que son importantes en su vida? Reitero, no hay ningún material que queda de Mónica José. 3 consejos que usted le daría sabiendo que ellos se quedan y que todavía tienen un trayecto de vida por delante. ¿Qué consejo les daría? Bueno, me viene la historia de Josué cuando cruzó el Jordán. Venía de un historial con Moisés y recordándome de Josué cuando dijo, el Dios, el mismo que estuvo con Moisés, estará contigo. O sea que siempre es Dios, sí, ¿verdad? Pero cruzó el Jordán y Dios le dijo, levanta 2 altares. Uno en medio del Jordán y otro fuera del Jordán, con 12 piedras. Y Josué le habló a cada uno de las 12 tribus y cada uno trajo una piedra y se levantó un altar en medio del Jordán y otro fuera del Jordán. Y dice la Escritura que levanta un altar para que cuando tus hijos pregunten qué significan estas piedras, tú les vas a contestar. Y ahí dice qué es lo que les va a contestar. Es una piedra, un altar que se levanta, que va a hablar de todas las maravillas que Dios hizo cuando lo sacó de Egipto, todos los milagros y las piedras hablan de todo lo que Dios hizo, no de lo que hizo Moisés, sino de lo que hizo Dios. A veces nosotros queremos que hablen de nosotros,
Pero todos los hombres de la Escritura fueron puestos porque ellos hablan de Dios. Así es. Josué es un libro que habla de Dios, no Gedeón no es un libro que habla, ese capítulo 6 de Jueces no habla de Josué, de Gedeón, habla de Dios. Cierto. Pero, ¿qué significan estas piedras? Las visibles. Y con tu pregunta yo pienso, ¿qué significa? Mis hijas me van a preguntar, ¿qué significa haber ido a Omaha, mamá? ¿Qué significa haber ido a tantos viajes? ¿Qué significa todo lo que tú has hecho? Yo les voy a contestar, pero el altar más hermoso no es el visible, porque hay uno que nadie mira. Cierto. Porque lo cubre el Jordán. Y ese es un altar que nadie ve. Entonces, ¿para qué levantarlo? ¿Para qué levantar un altar que nadie mira? Sería el más importante. Claro, es el altar que solo Dios ve. Wow. Cuando en tus tiempos, antes de ir a los altares que ven la gente, los altares que nadie mira, tus tiempos en que tú ofuscaste de Dios. Por eso dice en 2 de Corintios, mi amor es todo lo que necesitas. Definitivamente. Para empezar, los altares de afuera. El fuego que se enciende en el altar que nadie mira, se va a ver en los altares de afuera. Definitivamente. Pero aunque no quede nada afuera y se pierdan esas piedras, este altar que nadie mira es el que tú te vas a llevar el día que tú te mueras. O sea que podría decirse que su primer consejo sería cuiden ese altar. Ese altar que nadie mira. Ese. Más allá de las obras que la gente pueda ver, ¿qué importa? Cuidar el que Dios, aunque Dios ve el público, por así decirlo, pero este que nadie ve es el importante que así hay que cuidar. ¿Y cuál sería su segundo consejo? Mi primero es no miren los altares de afuera. Eso. Muy bien. Ese no es el más importante. No miren los de afuera. Ese altar desaparece. Pero tú me hiciste una pregunta, tú en tu pregunta hiciste un comentario que cuando tus hijos quieran buscar una palabra de aliento de la abuela que ya murió, de la abuela o de la hija, de la mamá o la amiga que ya no está, ellos no necesitan mi voz. Ellos necesitan la voz de Dios. Así es. No necesitan que quede una grabación de lo que yo hice o dije o prediqué. Ellos no necesitan mis prédicas. Ellos necesitan acudir a la inspiración que yo tuve cuando enseñaba. Amén. Aquí está la palabra. Ella te va a enseñar, porque yo no importo. El mensajero no es importante. Es el mensaje. Es el mensaje. Que cuiden ese altar que nadie mira. Excelente. Ese es el mejor altar que tú puedas levantar aquí mientras vivas. Así es. El que nadie mira. Definitivamente. Porque el altar que se ve afuera surgió del altar que no se ve. Así es. Definitivamente. Gracias por eso. Amigos, de verdad que ha sido un episodio muy edificante. Espero que ustedes estén siendo edificados y bendecidos como lo estoy siendo yo. Quiero decirle para terminar que obviamente el tema que estamos abordando el día de hoy es justamente eso. No sabía que Dios, ¿verdad?, podía usarme. Quiero que sepa que tal vez Gedeón no tenía la expectativa de que Dios podía usarlo de esa manera. Y Dios terminó usando a Gedeón. Y el mensaje con el que te queremos dejar el día de hoy es que Dios desea usarte. Dios desea hacer algo en tu generación a través, contigo, a través de lo que Él puede hacer con tu vida. Pero el mensaje importante con el que queremos cerrar el día de hoy es que nada de lo que nosotros intentemos hacer tendrá éxito si la presencia de Dios no va en eso que estamos tratando de hacer. Así es que ánimo, si usted tiene sueños, tiene planes, tiene anhelos. Quiero que sepa que esos anhelos, muchos de ellos
si van alineados a la palabra del Señor, son parte de la perfecta voluntad de Dios para usted. Lo único que usted tiene que hacer es luche por encontrarse en el centro de esa perfecta voluntad. Mónica, gracias por haber estado conmigo. Gracias a ustedes. Un privilegio haberle tenido, y de verdad que gracias por estos consejos enriquecedores. La paz del Señor sea con ustedes. Gracias por haberme acompañado, y como siempre les digo, recuerden, la vida es hermosa. No la desperdicien en cosas que no valen la pena. Hasta pronto. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos.